Estas 2 semanas que nos tocó vivir lo que es la Semana Santa y la Pascua, estas semanas, tanto como Semana Santa y Pascua y lo que es la Navidad, pues eso a mí me da la oportunidad de poder compartir un poquito más la palabra de Dios. Ahora sí que es algo que creo que Dios nos recuerda, lo que sucedió tanto en el nacimiento como en la crucifixión de Jesucristo hace 2000 años. Y esto me dio la oportunidad de poder preguntarle a varias personas, y es la misma pregunta que te voy a hacer a ti esta mañana. ¿Es usted seguidor de Cristo? La pregunta es, ¿cómo contestarías? ¿Realmente eres seguidor de Cristo? A veces no entendemos lo que significa eso, y cuando preguntaba eso, muchas personas me decían, bueno, sí creo en Él. Y le decía, bueno, esa no fue la pregunta. Y entonces otros decían, bueno, he escuchado su nombre, me porto bien o hago las cosas correctamente. Y claro que cada vez que me daban una respuesta, yo simplemente les decía, esa no fue la pregunta. Que si la pregunta ¿es usted seguidor de Cristo? Que si realmente está siguiendo a Cristo, no es el creer en Él, no es el saber o el entender lo que sucedió hace 2000 años a través de la crucifixión, no es el portarse bien o el ir a una iglesia o el ser bautizados o el leer la palabra de Dios. Que si esa no es la pregunta, y es la misma pregunta que esta mañana quiero hacerte, ¿no? ¿Eres seguidor realmente de Cristo? Y esto me lleva a un pasaje maravilloso en el cual, cuando Jesucristo empezó su ministerio, lo primero que hizo fue empezar, ahora sí, caminar sobre Jerusalén y Galilea y los lugares donde Él estaba, y empezó a mencionar a varias personas. Y esto me lleva al Evangelio de Mateo, cuando Jesucristo se presenta con los primeros, podríamos decir, apóstoles en ese momento. Y vamos a leer lo que es Mateo 4, cómo ahí Dios nos explica y Jesús nos hace ver claramente lo que es un seguidor de Cristo. Y escuche realmente lo que dice. Dice, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos. Uno se llamaba Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, y echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y Él les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Es decir, no tuvieron que cuestionar lo que Jesús les estaba diciendo. Simplemente es, venid conmigo. Automáticamente dice la Biblia que ellos dejaron lo que estaban haciendo, porque estaban haciendo, ahora sí que su trabajo, y lo que hicieron es escuchar la voz de Jesucristo y seguirlo. Así que la pregunta es, ¿dónde encaja Cristo en tu vida? Que eso es algo muy importante, porque la gente puede mencionar que conoce a Cristo, que escuchó a Cristo, que supo lo que sucedió hace 2000 años, que conoces el nombre de Jesucristo, pero no existe una relación como tal con Él. Y claro que si tú no lo sigues, no vas a entender el propósito como tal, por qué Dios lo envió a la tierra. Así que te voy a dar algunas experiencias, o podríamos decir, vamos a ver algunas experiencias de un verdadero seguidor de Cristo. Es decir, qué es lo que realmente tenemos que hacer para poder ser un seguidor de Cristo. Y así que tú tienes que tomar la decisión de querer o no querer. Porque lo más hermoso y lo más maravilloso de Dios es que Dios no forza absolutamente a nadie. Es por voluntad propia. Así que hay ciertas cosas que son esenciales
para poder ser un verdadero seguidor de Cristo. Muchas personas creen serlo, otras personas no están seguras, y claro que muchas no saben lo que son, no saben lo que es seguir a Cristo. Y el propósito de este mensaje es eso. Quiero aclararte que no es lo mismo el tener una relación, no es lo mismo seguir a Jesucristo que tener una relación con Él. Es decir, a veces la gente se confunde en el que, oye, pero si va a una iglesia, eso no significa que tengas una relación o sigas a Cristo. Mucha gente me puede decir, es que lee la Biblia, y los fariseos también leían la palabra de Dios y más nunca lo siguieron. Entonces, aquí lo importante es que podamos entender lo que significa este mensaje. Entonces, como un verdadero seguidor de Cristo, ¿sí?, vamos a ver las experiencias que uno tiene que vivir. Y creo que la experiencia más importante y podríamos decir que la decisión más importante que nosotros debemos de tomar en nuestra vida, la Biblia dice que es volver a nacer. Ahora sí que es necesario nacer de nuevo. En este versículo, en este capítulo 3, vemos que un hombre que era un fariseo se acerca a Jesucristo y le pregunta, ¿qué necesito para poder ir al cielo? Jesucristo fue muy claro. Y así como lo fue con esa persona que era un fariseo, que conocía la palabra, que servía a Dios, no entendía cómo poder llegar delante de Él. Y por eso Jesús le dice, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios, ni tampoco entrar en el reino de Dios. Es decir, Jesús fue muy claro en la manera en que se lo expuso. Y es la manera clara que Dios nos hace ver a cada uno de nosotros. Así que el primer paso para poder seguir a Jesucristo es nacer de nuevo. Olvídate entonces el asunto de, a veces la gente piensa en el que porque venir a este lugar o el hecho de estar leyendo la palabra o estudiando la palabra, oye, esa es la manera en que yo estoy siguiendo a Cristo. No, no es la manera para seguir a Cristo. Y realmente la pregunta es, y muchas personas me lo compartieron estas 2 semanas que les decía que tenían que volver a nacer. Ellos no entendían lo que era el volver a nacer. Y así como Jesucristo tuvo amor y misericordia para con este hombre, para con este fariseo, es lo mismo que Dios tuvo que poner en mi corazón para con las personas que no entendían. Y claro que tienes que explicar claramente de que nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Es decir, a veces la gente quiere unir el alma y el espíritu. No, son 3 cosas completamente diferentes. Aquí Jesús le estaba haciendo ver a este hombre, a este fariseo, que él había pecado y que su espíritu como tal estaba muerto o separado de Dios. Es decir, no existía una relación como tal. Y es algo que nosotros también tenemos que hacer. Recuerda que la gente muchas veces no va a entender lo que tú le estás diciendo, pero también tenemos que ser pacientes para saberles explicar lo que significa el nacer de nuevo. Así que ahora Dios quiere que la gente reconozca verdaderamente sus pecados, rendir por completo su vida a Cristo, aceptarlo como el único perdón, es decir, la única persona que te puede dar el perdón para poder estar delante de Dios, y en ese momento empezar a comenzar y andar en el camino que Dios quiere que tú andes con Él. Primero que todo es nacer de nuevo. Ese es un principio, es algo muy importante para que la persona pueda seguir a Jesucristo. Y la pregunta es, ¿has nacido de nuevo? Porque lo hemos escuchado. La pregunta es, ¿le has entregado tu vida a Cristo? Porque el hecho de escucharlo, pero no apropiarlo, es completamente diferente. Así que reconocer a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, en ese momento nos hace nacer de nuevo delante de Dios. El paso número 2
si es seguidor de Cristo, tú tienes que ser una persona que ora. ¿Por qué razón? La oración es muy importante. Y escucha lo que dice claramente el pasaje de Lucas 6:12. Dice, en aquellos días él fue al monte a orar. ¿Quién? Jesucristo. Y pasó la noche orando a Dios. Hay en varias partes del Evangelio donde se muestra que los apóstoles de repente se levantaban, imagínate, se levantaban pues, mucho más tarde que Jesucristo, ¿no? Y el no verlo a su alrededor, decían, ¿y a dónde se fue? ¿No? Y lo empezaban a buscar y de repente lo veían en una parte alta, orando y platicando con Dios. Y lo más increíble es que llegaban y le decían, ¿y a dónde te metiste? ¿No? ¿Y por qué no nos avisaste? Y creo que hay algo muy importante. Cuando realmente tú empiezas a tener una relación con Dios, yo creo que lo más maravilloso es cuando te levantas, acudir a Él. No prender el radio, no prender la televisión, no querer afanarse con el trabajo que tienes que hacer, sino simplemente acercarte a Él, a orar. ¿Por qué razón? Porque sabía Jesucristo lo que venía adelante. En cambio, nosotros cuando nos levantamos no sabemos lo que viene adelante. Dice la Biblia que cada día tiene su propio mal. Y si nosotros no realmente nos acercamos desde temprano a Dios y oramos y le pedimos que nos guarde, que nos acompañe y que nos guíe, ¿sí? Y abrimos su palabra para poder escuchar, ¿cómo vamos a poder enfrentar la vida en la cual estamos viviendo? Así que quizás hay alguien que diga, yo oro, ¿no? Y la pregunta es, ¿con qué frecuencia? Porque si nada más te presentas o nada más oras cuando necesitas algo, ¿sí? Cuando tienes una necesidad, alguna preocupación, eso no es estar teniendo una relación con Dios. Y mucha gente puede decir, bueno, pues de vez en cuando oro, ¿no? No es de esa manera. Si en verdad eres un seguidor de Cristo, la oración tiene que ser parte crucial de tu vida, es algo muy importante. Y de hecho, la pregunta es, ¿cómo comienzas el día? Vivimos en un mundo afectado por el pecado. Vivimos en un estado en el que cada vez escuchamos que hay asesinatos, homicidas, asaltos, secuestros. Y la pregunta es, ¿cómo quieres empezar el día? Así que, así como empezamos un día que está afectado por el mal, la única manera para poder enfrentar todo lo que estamos viviendo y tener la seguridad, porque eso es algo muy importante, tener la seguridad de que Cristo es el que realmente está guardando tu vida. La pregunta es, cuando llegas a tu casa y te duermes, ¿haces lo mismo? ¿Realmente te acercas al Padre para poder tener el dormir seguro, esa seguridad de que Él va a guardar tu sueño? Dice un versículo que en vano vela la guardia si Jesucristo no está ahí. Podrás tener muchas personas que cuiden a tu alrededor el lugar donde tú vives, pero si Cristo no está ahí, no existe tal seguridad. Así que la seguridad simplemente la da Él, la da Jesucristo. Y claro que la oración es una manera que nos ayuda para poder enfrentar los problemas que vamos a vivir. Jesucristo oró por muchas cosas. Todos los días que Jesucristo estuvo en la tierra, todos los días llegaba primeramente con su Padre. Había una relación íntima con Él. Así que el Hijo de Dios comenzaba todos los días orando con su Padre. Si eres seguidor de Cristo, debes pasar tiempo a solas orando con Él, pidiéndole a Él. Y asimismo te pregunto, la mayoría o la gran mayoría o parte de la mayoría
se podría considerar seguidor de Cristo, de los que estamos aquí presentes? Porque una cosa es los que me escuchan a través de un medio, pero los que estamos aquí presentes, ¿tú tienes la seguridad de realmente estar siguiendo a Jesucristo? ¿Dónde cabe la oración en tu vida diaria? Esa es una de las preguntas más importantes que nos tenemos que hacer. Por eso hay un versículo maravilloso que dice, orar sin cesar. Y no significa que estés todo el tiempo de rodillas, sino simplemente es que tenemos que estar orando continuamente por todo lo que estamos viviendo y lo que estamos pasando, tanto en nuestro país como en el mundo entero. Tercero, si en verdad somos seguidores de Cristo, debemos escucharlo. Y vamos a ver qué dice Mateo 17:5. Y quiero que escuches bien lo que dice. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y luego termina diciendo el Padre, a él oíd. Si hay alguien que tenemos que escuchar, es a él. A él tenemos que escuchar. Así que en su palabra, y creo que hay muchos creyentes débiles, porque ¿qué quisiera Dios que todos fueran como los discípulos o como los apóstoles? Hay muchos creyentes débiles que no saben cómo escuchar a Dios. ¿Y sabes por qué? Porque no se acercan. Porque no ponen atención a lo que Dios les quiere decir. Así que Dios es el Dios soberano del universo, el amo de todo, el que realmente tiene el control. Dice la palabra, tiene el control hasta la caída de una hoja de un árbol. Tú imagínate si no va a tener el control de nuestras vidas y de todo lo que está sucediendo en este planeta. Y la pregunta es, ¿cuándo fue la última vez que te pusiste de rodillas y simplemente le dijiste a Dios, heme aquí? Nada más. No necesitas hablar, simplemente estar en su presencia. El estar en silencio y el tratar de escuchar su voz a través de la palabra. ¿Cuántas veces lo has hecho? Así que el Dios soberano del universo, que te ama tanto, lo que hizo esta Semana Santa fue mandar a Jesucristo para pagar por cada uno de nosotros. El perdón de pecados es personal. A veces la gente quiere hacerlo por grupos. A veces los hombres creen que ellos pueden tener la deidad de perdonar los pecados. No hay nadie que lo pueda hacer, solamente Jesucristo. Y la relación tiene que ser personal. Así que quiero decirte algo muy importante. Jesucristo siempre va a estar disponible para escuchar las oraciones de los que somos sus hijos. A veces cuando comparto eso, la gente dice, bueno, es que todos somos sus hijos. No. No te equivoques. Somos creación de Dios. Así como este fariseo que se acerca con Jesucristo y le preguntó qué tenía que hacer para poder ir al reino de los cielos, él era una creación de Dios. No porque leyera la Biblia, no porque le sirviera a Dios, significaba que era hijo de Dios. No, era una creación de Dios. Para poder ser hijos de Dios, la Biblia dice que tenemos que nacer de nuevo. Y el nacer de nuevo es espiritualmente hablando. Y tienes que aprender a escuchar la voz de Dios, así como tienes que presentarte delante de Él para que Él te escuche. Un seguidor de Cristo es alguien que ora y escucha a Dios a través de su palabra. ¿De qué otra manera lo vas a escuchar? ¿De qué otra manera Dios va a hablar a tu vida? Así que tienes que hacerte esta pregunta. ¿Has nacido de nuevo? ¿Qué lugar tiene la oración en tu vida?
¿Con qué frecuencia te sientas para querer escuchar la voz de Dios? Luego el punto número 4. Para ser seguidores de Cristo hay que creer en Él. Y vemos lo que dice Juan 3:16, un versículo que mucha gente se lo sabe, aún los incrédulos conocen este versículo de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Te digo algo? Necesitamos creer en Jesucristo para poder tener vida eterna. Ese es un principio, es un versículo esencial que Dios nos muestra para poder seguirlo. Si no creo en Él, no haré lo que Él dice. Si no creo en Él, tampoco lo voy a obedecer. Si no creo en Él, no andaré en sus caminos. Si no creo en Él, viviré enfocado en lo que quiero, cuando quiero y como quiero, queriendo hacer tu voluntad, mas no la voluntad de Dios. Y así que esto nos lleva al número 5. Si somos seguidores de Cristo, debemos obedecerlo. Es algo que al hombre le cuesta mucho trabajo, obedecer. Tenemos que obedecerlo. Y Juan 8:12 dice claramente, ahora sí que Jesús hablándoles, dice: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. O sea, el que me sigue y que me obedece, verá la gloria de Dios, verá el proyecto que Dios tiene. Si en verdad soy un seguidor de Cristo, la obediencia es algo fundamental. Además, tiene que ser algo que está dentro de tu corazón, es un deseo de tu corazón, el querer obedecer. Si entiendo quién es Jesucristo, te digo algo, sería un tonto si no lo obedeciera. Sería un tonto. Así que la Biblia dice, porque la paga del pecado es, ¿qué? Lo escuché muy, ahora sí que como que creo que no les entendió. Muerte. Digo, porque tal vez no muchos hayan comprendido eso, ¿verdad? Claro, porque la paga del pecado es muerte. Y está Dios hablando de una muerte espiritual. Así que, ¿por qué querríamos pecar contra Dios si sabríamos que estaríamos muertos delante de Él? Así que, al final, todas las personas que pecan por primera vez, hay una muerte. La Biblia lo llama la primera muerte. Así lo llama la Biblia. Así que no es una muerte física como muchas personas creen. Muerte es mi facultad de amar. Porque si estoy muerto espiritualmente, ¿tú crees que vas a poder amar? Perdóname, pero no. Muerte a que Dios te bendiga por haber obedecido. Dios no puede bendecir la desobediencia. Dios no la puede bendecir. Muerte a tener una relación personal con Él. Así que podríamos seguir con la lista. La obediencia es esencial para poder ser seguidores de Cristo. Y quiero hacerte una pregunta. ¿Cuánto tiempo le dedicas a tus hijos si tus hijos son pequeños? ¿O cuánto tiempo le dedicaste a tus hijos cuando eran pequeños? ¿Cuánto tiempo le dedicaste para que ellos obedecieran? Tenías que haberle dedicado mucho tiempo a ellos para que realmente ellos aprendieran a obedecer. ¿Por qué? Porque lo que más satisfacción puede tener un padre es ver que su hijo es obediente.
Es lo más maravilloso. El ver que su hijo está obedeciendo. ¿Por qué querrían crecer como quieren crecer? Quieren crecer correctamente. ¿Por qué razón? Porque va a llegar un momento en que tú ya no vas a poder tener el control de ellos. Si no obedecen al principio, si no obedecen la ley de Dios, cuando crezcan, no van a obedecer la ley de los hombres. Entonces te digo algo, si no obedece, tal vez le vayas a agradecer por darle o por darte los suficientes problemas, penas, dolores, sufrimiento. Porque cuando un hijo no obedece, realmente a uno como padre le duele mucho. Tú imagínate a Dios, viendo que tú no estás obedeciendo y sabiendo que vas a pagar las consecuencias a tu desobediencia, el sufrimiento o el dolor que Dios va a tener por no haberlo hecho. Así que la obediencia a Dios es fundamental. A la gente y a nuestros hijos no les gusta obedecer. Así son. Esa es la corrupción humana. Así es el hombre. Así que a ellos nada más les gusta decir: Dios me ama, Dios me cuida, Dios me guarda, pero no tengo por qué obedecerlo. Espero que esta parte que estamos llevando del estudio te lleve a examinar verdaderamente tu corazón. Eso es algo muy importante. Así que, Señor, sé que soy tu seguidor, sé que he nacido de nuevo, estoy orando, estoy escuchándote. Soy un verdadero seguidor de Cristo por cada una de las cosas que tú haces. El siguiente punto es: debemos amarlo. Y ve lo que dice Marcos 12:30. Llamarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Recuerda que Dios no está dividido. Tú no puedes amar al mundo y amar a Dios. No puedes amar las dos cosas. O amas al mundo o amas a Dios. Y si lo amas, tienes que amarlo con todo tu corazón y con toda tu alma. Así que tienes que hacerlo con todo tu ser y tu personalidad, porque eso es lo que Dios nos dio. Y también dice algo muy importante: con toda tu mente. Mira, pon atención a lo que te voy a decir, porque a veces lo podemos decir muy rápido y muy fácil. Pero cuando Dios habla con toda tu mente, es que si amo a Dios con toda mi mente, tendré cuidado con lo que pongo en mi mente. Si realmente lo amo, tendré cuidado con lo que pienso, con lo que creo y la clase de pensamientos que tengo. Si eres un verdadero seguidor de Cristo y lo amas con todo tu corazón, tu alma y tu mente, tendré mucho cuidado lo que pongo en mi mente. Mira, eso se lo digo mucho a los jóvenes. No puedes amar a Dios con todo tu corazón y sentarte en la televisión o ver la computadora y estar viendo cosas que no son correctas. Estar viendo cosas que tú sabes perfectamente que están equivocadas. Así que ese amor influirá en lo que pienso, mi forma de pensar, a dónde voy, lo que digo, lo que hago. El amor cubre cualquier aspecto de mi vida. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que no contamines tu mente. Es muy fácil poder contaminar la mente, ¿sabes?
y eso te puede llevar a tener muchos problemas. Asimismo, compartirlo. O sea, hablarle a alguien más acerca de Cristo. Y recuerda lo que dice Mateo 28:19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Así que a todo el mundo. O sea, proclamar la palabra, llevar la palabra de Dios, compartir lo que Dios te ha enseñado, lo que está haciendo en tu vida, lo que has aprendido. Lo tienes que hacer tanto a las personas que amas como a las personas que odias. Y es fácil decirlo, pero a veces no queremos acercarnos a las personas que nos han hecho un daño o a las personas que odiamos. Eso lo único que está haciendo es afectar tu corazón. Y lo que Dios quiere es limpiar tu corazón. Tienes que aprender a amar a Dios para poder aprender a amar a tu prójimo, aunque tu prójimo te haya hecho mal. Así que este versículo realmente es un versículo que se está cumpliendo. Porque quiero decirte que en todo el mundo, hoy se predica el Evangelio. En todo el mundo. Hay gente, hay misioneros que arriesgan sus vidas para predicar el Evangelio. Hay lugares donde todavía están persiguiendo a la gente que habla de Cristo. En los mismos países árabes matan a los que se dicen ser hijos de Jesucristo. No puedes mencionar su nombre. ¿Qué significa? Que en todos lados están escuchando la palabra de Dios. Así que Jesucristo envió a sus discípulos a un mundo de odio, enemistad, amargura y muerte. Eso es lo que está sucediendo. Así que es nuestra responsabilidad proclamar su palabra. ¿Y eso qué significa, Arturo? Significa que debo hablarle a alguien. Que no puedes dejar de compartir la salvación. Tal vez a la gente no le gusta escuchar del infierno, pero existe ese lugar. ¿Por qué razón? Porque Jesucristo lo dijo. Jesucristo habló más del infierno que del cielo. Existe ese lugar. Así que te hago una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que le compartiste a alguien de la salvación? ¿Cuándo? Para poder presentarles a Cristo, para poderlos llevar a los pies de Él, para que pudieran entender lo que significa la salvación y pudieran entender lo que es seguir a Cristo. Jesús le dijo a sus discípulos, y quiero decirte que ellos no tenían ni radio, ni televisión, ni WhatsApp. No había medios para poder que llegara la palabra de Dios a todos lados. Pero ellos transformaron el mundo entero. Lo hicieron en su tiempo y lo están haciendo ahorita. Fíjate qué privilegio tenemos hoy. El privilegio de poder estar grabándome y que haya gente que esté escuchando. El privilegio de poder enviarlo a través de un mensaje. El privilegio de poder compartirlo, el que no te dé pena de presentar a Jesucristo. Fíjate qué privilegio tan grande nos ha dado Dios para poder compartir su palabra. ¿Y sabes qué es lo más hermoso? Está llegando a todos los rincones. La Biblia dice claramente que no habrá nadie que no escuche
la salvación. La palabra de Dios está escrita en todos los idiomas y en todos los dialectos. No podrá decir alguien que no escuchó la palabra de Dios. Todo el mundo conoce a alguien y nosotros como creyentes no lo seguimos a ciegas. Dios nos quitó ese velo de nuestros ojos y realmente ha traído la luz para poder entender este mensaje. Un verdadero seguidor de Cristo no cierra sus oídos, ni sus ojos, ni sus sentimientos para poder compartir su palabra. Somos sensibles a la gente que está a nuestro alrededor, que necesita a Cristo con urgencia. Número 8, servirle. Juan 12:26 dice: si alguno me sirve, sígame. Lo primero que hicieron Simón y su hermano fue seguirle. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Ve qué privilegio. Dios mismo honra el que le sirvamos. ¿Quiere Dios bendecirnos? Eso es lo que Dios quiere. Quiere bendecir tu vida. Y esta es una de las promesas más breves que se encuentran en la palabra de Dios. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Todos tenemos la facultad de servir de algún modo, de compartir, de presentar el Evangelio. Y hay muchas formas de servirlo. El asunto aquí es que nos demos a otros. Recuerda la última cena. ¿Qué hizo Jesús? Lavarle los pies a todos los apóstoles. Jesús vino a servir, no a que le sirvieran. Y Dios quiere lo mismo para con nosotros. Dios quiere que sirvamos, mas no que nos sirvamos de la palabra de Dios. Así que realmente Jesús vino a servir. Vivió 30 años con su padre siendo carpintero, ¿sabes? Y cuando llegó el momento de presentarse delante de los hombres, predicó durante 3 años para presentar el mensaje más maravilloso, la salvación. Hacerles ver a la gente que existe un camino para poder llegar delante de Dios. La seguridad de que cuando te mueres vas a estar en su presencia. Realmente eso es lo que hizo Jesús. Él vino a predicar el Evangelio, a morir en esa cruz y resucitar al tercer día. Él sabía perfectamente a lo que venía. Así que Jesucristo lo único que hacía era servir al Padre. Los seguidores de Cristo no son egocéntricos. Los seguidores de Cristo pueden sufrir con la gente que sufre. Los seguidores de Cristo pueden discernir cuando alguien a su alrededor sufre y nadie más los escucha. Los seguidores de Cristo están dispuestos a servir a otros y no nomás a servir, sino también a dar, a alentarlos de alguna forma para que ellos también puedan proclamar el Evangelio. Tú tienes que hablar de Cristo aunque ellos no quieran escuchar, ¿sabes? Tú tienes que presentar a Jesucristo. Los seguidores de Cristo marcan la diferencia. Tú tienes que marcar la diferencia. Y desde luego, esta es una que no nos gusta. Los seguidores de Cristo sufren por Él. Y hay un versículo que es Filipenses 1:29, un versículo verdaderamente maravilloso.
porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Vas a padecer por Él. Quizás digas, oye, ¿por qué tengo que sufrir por ser cristiano? A la gente no le gusta sufrir, ¿no? Mira, si tengo que seguir a Cristo de algún modo u otro, vas a sufrir. Quizás mucha gente piensa, oye, los pastores no sufren. Quisiera que estuvieras en mis zapatos, si tú crees que nosotros no sufrimos. Así pues, si sigues a Jesucristo vas a sufrir. ¿Qué vas a sufrir? Presta atención a lo que te voy a decir. Vas a sufrir el rechazo de la sociedad. Vas a sufrir el rechazo de los hombres. Jesús dijo algo muy importante. Dijo, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No, a veces la gente piensa que Jesucristo vino a traer paz. No he venido a traer paz a la tierra, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra la suegra. A eso he venido. Y los enemigos del hombre son los de tu casa. Ellos son los enemigos. ¿Por qué razón? Porque no les agrada que tú hayas creído. No les agrada que tú vivas bien. No les agrada que tú hagas lo correcto. No les agrada. Así que tal vez vas a sufrir por esa situación. Los creyentes también podemos sufrir por nuestra cuestión económica. También podemos sufrir por nuestro trabajo, por nuestro empleo y quizá también en tus relaciones. Vas a sufrir. Quizá hay gente que no quiera que tú estés en su círculo social. No les agrada. ¿Sabes por qué no te quieren? Por una simple y sencilla razón, porque los haces sentir incómodos, porque no haces lo que ellos hacen: beber, tomar, drogarse, tener relaciones sexuales, hacer las cosas equivocadas del mundo. Por eso no les agradas. Eres incómodo. Aman a este mundo, pero no aman a Dios. Y en cambio nosotros amamos a Dios. Y sabemos que somos extranjeros de este mundo. No tenemos por qué amar a este mundo, ni las cosas que hay en él. No sé si sepas, pero cuando te mueras, no te vas a llevar nada, ¿eh? Todo se va a quedar aquí. Así que hay algo en usted o en mí que no les cuadra, que no les gusta. La Biblia dice que debemos sufrir por Él. Debemos estar donde necesitamos estar, seamos aceptados o no. Debemos hacer lo que tengamos que hacer, les guste o no. Hay que compartir el Evangelio. Seas aceptado, seas rechazado. Tienes que compartirlo. La Biblia dice que Dios a sus hijos les va a pedir cuentas. A las personas que Dios puso en tu camino y que no les compartiste. Dios te va a pedir cuentas. Así que para ser verdaderos seguidores de Cristo, cada mañana le digo a Dios: Dios, gracias por haber cautivado mi corazón.
Gracias porque volví a nacer. ¿Cómo lo hiciste? No lo sé. Pero te digo una cosa, el entregarle nuestra vida a Cristo es un milagro. A veces creemos que es fácil. Mentira. Es un milagro. Jesús les dijo algo increíble a los apóstoles. Pocos son los que van al cielo. Muchos van al infierno. Eso lo dijo Jesucristo, no yo. Son pocos los que entran. Así que mi oración por ti y por los que escuchan es que tú tienes que estar dispuesto a reconocer cómo está tu situación delante de Dios. Todos somos pecadores. Tú tienes que reconocer que has hecho mal. Y tienes que reconocer que el único que te puede limpiar de tus pecados es lo que sucedió hace 2000 años. Esa crucifixión, esa cruz donde Jesucristo estuvo. Y que su sangre es lo único que puede limpiar el mal que tú has hecho y que yo he hecho. Es lo único. No hay otra manera. Tú tienes que tomar la decisión, como lo dice el estudio, volver a nacer de nuevo. Reconocer a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Reconociéndolo que Él es el único camino para poder llegar delante del Padre. Cada uno de nosotros tenemos que tomar la decisión. Es personal. Que lo que Dios hace, hablar a tu corazón. Y espero que este estudio realmente te lo lleves grabado. Y que cada noche, cuando llegues a tu casa antes de dormir, le des gracias a Dios por haberte salvado. Le des gracias a Dios porque realmente te convenció de pecado, de justicia y de juicio. Eso es lo que tú tienes que hacer. Vamos a darle gracias a Dios. Padre hermoso, gracias te doy, Señor, por este hermoso mensaje que tú nos has dado. Gracias, Padre, porque esta tarde entiendo claramente que tengo que volver a nacer, que tengo que reconocerte a ti como el único camino para poder llegar delante del Padre, porque es la única manera para poder escucharte y para que tú me puedas escuchar. Quiero obedecerte, Dios, pero también sé que la única manera para hacerlo es amándote. Llévame a cumplir ese primer mandamiento, amarte con todo mi corazón, con toda mi alma y con todas mis fuerzas, para que pueda obedecerte, para que pueda creerte y poder cumplir ese proyecto que tú has trazado para mí. Gracias, Padre, te doy por mi vida y por la misericordia que has tenido para conmigo. Ahora entiendo claramente lo que sucedió hace 2000 años en esa cruz y lo que tú hiciste con tu Hijo para poder salvarnos a cada uno de nosotros. Esta tarde, Padre, te abro la puerta de mi corazón para que Jesucristo entre en mí. Quiero volver a nacer, quiero ser una nueva criatura delante de ti. Quita de mí ese corazón de piedra y pon el corazón de carne, el corazón de Jesús dentro de mí. Y todo esto te lo pido en tu nombre. Amén.
nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que a beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su gran amor, y con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que a beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor, sin temor. Tal y como somos, nos amó. Oh, y hoy nos acercamos sin temor. Y Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Ahora hay un futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso.